No, rápidamente, tal como te comentaba... Tenés todo el tiempo ¿Sí? del mundo, Bueno. sí. Tal como comentaba al comienzo, la volatilidad que se está viendo en los mercados financieros, ¿no? O sea, ayer la noticia era que las acciones saltaban, incluso los ADRs, que son las acciones argentinas en Nueva York, llegaron a subas del 12,8%. Bueno, hoy pasa lo contrario, ¿no? Estas cotizaciones se han corregido y hay caídas importantes. Y bueno, todo esto tiene que ver con el clima electoral. A ver, toda esta suba de acciones de los bonos que hoy ya bajaron, pero digamos, la explicación que tiene es un clima electoral enrarecido, y sobre todo que el mercado, digamos, asume que las elecciones van a estar parejas. Eso permitiría, digamos, equilibrar la balanza en el Congreso, y eso lo toma bien el mercado. Ahora, concretamente no hay nada detrás de esto. O sea, cuando uno en las noticias ve que las acciones suben, que los bonos argentinos suben, no hay nada atrás que permita, digamos, avisorar que estos resultados de las acciones suben por cuestiones macroeconómicas, porque los inversores ven perspectivas positivas a la Argentina, sino que todo lo contrario. Tiene que ver solamente con un clima de especulación en base a las pasos que van a ser el domingo. Bueno, este otro tema tiene que ver con Estados Unidos, pero solamente a modo de comparación. Me pareció muy interesante esta columna. Bueno, Estados Unidos va a invertir 66.000 millones de dólares en ferrocarriles de carga. Pero, ¿por qué me parece interesante? Para que podamos comparar cómo es el sistema de transporte en los países desarrollados, en los países serios y en Argentina, ¿no? Fíjate, con la extensión que tiene Argentina, obviamente Estados Unidos es mucho más grande, pero lo importante que sería tener ferrocarriles para abaratar los costos de logística, mejorarlos. En Estados Unidos casi el 40%, sí, el 39,9% de las mercaderías transportadas en el país se hacen mediante ferrocarriles de carga. Y es el país que tiene una red ferroviaria más grande, la más larga del mundo, 225.308 kilómetros de vías operativas. ¿Y cuál es el punto interesante? Fíjate vos. Sí, los Moyano. Bueno, pero fíjate vos, 225.000 kilómetros de vías operativas. Ahora, las líneas están en manos privadas. No hay un Estado que quiere controlar todo como acá, ¿viste? El puerto... sí, las regulaciones que claro, acá que quiere controlar el intervencionismo. Todo, ¿no? Y bueno, uno de los secretos, digamos, de por qué funciona así el ferrocarril es que, claro, hay mucha competencia, es un mercado muy competitivo, y eso hace que, digamos, que las empresas de ferrocarriles compitan, ¿no? Para ofrecer mejores servicios a mejores precios, ¿no? Digo, la diferencia que hay entre los modelos de países. Bueno, el dólar, como ya te dije antes, está en 187 pesos, marcando un récord en lo que va del año. Obviamente que también tiene que ver con el clima electoral. Bueno, ayer se reunió la Cámara de Comercio con el ministro Culfas y trataron dos temas que a la Cámara más los inquietaba. En un primer punto tiene que ver con, le reclamaron por el tema de las tarjetas de crédito y la financiación de la hora 12. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice la Cámara de Comercio? Bueno, que hay, digamos, algunos bancos, algunas tarjetas de crédito que no están funcionando con el ahora 12, que tienen cupos muy reducidos, y esto obviamente atenta al consumo, ¿no? A ver, yo algo contaba ayer de este malestar que hay entre el gobierno y los bancos comerciales, por un lado por el tema de los cupos que no se actualizan de acuerdo a la inflación. Entonces, claro, la gente cada vez puede financiar menos porque tiene cupos en términos reales que son menores, y esto obviamente inquieta al gobierno. Y otro tema también es el ahora 12. ¿Por qué? Porque el ahora 12 para los bancos le da una rentabilidad del 25%. Ahora, la inflación está en torno al 51% interanual. Y este año la inflación va a terminar en el 48-50%. Entonces, a ver, el ahora 12 es financiado por los bancos. Los bancos son los que subsidian el ahora 12. Entonces, está esta puja entre los bancos y lo que quiere el gobierno, y los que están en el medio es la Cámara de Comercio y los comerciantes, que ven que pierden ventas porque... bueno, hay algunas limitaciones para el ahora 12 que funcione con normalidad o como el gobierno espera, ¿no? Vamos a decir que el gobierno apuesta a que el consumo se recupere de la mano de este tipo de políticas de corto plazo como es el ahora 12.
Bueno, además, la Cámara de Comercio también trató el tema de las dificultades para lograr la aprobación de licencias de importación. Y esto, obviamente, según ellos, dice que incide en el desarrollo del sector, obviamente, ¿no? La capacidad para hacerse con los dólares necesarios para poder producir y llevar a cabo sus actividades, ¿no? Este cepo que hay en las importaciones, que yo creo, sin ninguna duda, que esto se va a profundizar porque los dólares del agro, bueno, ya empiezan a mermar un poco en el último cuatrimestre del año, y va a hacer que haya menos dólares disponibles a precio oficial para que los importadores puedan justamente comprar componentes, ¿no? Y digamos, las pymes argentinas, que son grandes exportadoras en cierto sentido, también son grandes importadores, ¿eh? Así que, bueno, estos son los problemas que ha planteado la Cámara de Comercio con el ministro Culfas. Un dato que tiene que ver con las exportaciones de carne en Paraguay. Hace algunas semanas hablamos de las exportaciones de carne de Uruguay, que habían subido cerca de un 40-50%, creo que en el mes de julio. Bueno, en Paraguay pasa lo mismo, crecieron 45% las exportaciones de carne. Y que, digamos, una de las consecuencias, mejor dicho, de las causas tiene que ver con las restricciones a las exportaciones de carne argentina, y eso hace que nuestros países vecinos que también exportan carne empiecen a quedarse con los lugares que ocupaban los productos argentinos, la carne argentina en los mercados mundiales, ¿no? Una de las de lo que explica, digamos, el fuerte incremento de las exportaciones cárnicas de Paraguay tiene que ver con la mayor demanda de Chile. Vamos con otra noticia. Esto tiene que ver con el plano internacional, básicamente con el comercio exterior, y un problema que resulta bastante curioso. Es la falta de contenedores, ¿no? Los contenedores estos que van en los barcos que permiten trasladar mercaderías. Bueno, estos contenedores, ¿qué pasa? Hay 10% menos de circulación de ellos. Obviamente que estos contenedores muchas veces se usan para, por ejemplo, uno importa mercadería, vienen estos contenedores la mercadería y estos mismos contenedores se utilizan para exportar mercadería de los puertos, ¿no? Ahora, ¿por qué faltan contenedores en el mundo? Bueno, es que China, ¿no?, que es uno de los grandes jugadores del comercio internacional, bueno, tiene una política que se llama Cero COVID-19. ¿Y qué implica esta política? Es que si hay casos de COVID-19 en alguna ciudad que tiene puerto, el puerto más cercano e inmediato se cierra. ¿Esto qué genera? Que estos contenedores queden varados en el puerto y no se puede movilizar hasta que el puerto se reabre. Entonces, esta dinámica, estas medidas sanitarias, esta política de China que se llama Cero COVID-19, implica que haya un montón de contenedores que están en puertos chinos que no tengan ninguna movilidad, que estén varados. Claro. Por supuesto. ¿No? Y bueno, fíjate vos la importancia de China en el comercio mundial. Esta política de China hace que hayan disminuido 10% la cantidad de contenedores en el mundo, ¿no? 10% de los contenedores operativos. Bueno, como mencionaba Silvio también recientemente, la tensión que hay en el Mercosur por Uruguay. El presidente de Uruguay anoche anunció un avance de un acuerdo comercial con China, ¿no? A ver, esto abre unos interrogantes, digamos. ¿Qué va a pasar con el Mercosur? ¿Qué va a pasar con Brasil? Porque Bolsonaro también tiene esta postura similar al presidente de Uruguay, Lacalle Pou, de abrir el Mercosur. Es toda una incógnita. Lo cierto es que Argentina hizo un contraataque. Acá tiene que ver el embajador Vaca Narvaja, nuestro embajador en China. Vaca Narvaja, sí. Qué apellido hermoso, sí. Nos remonta a Montoneros. Claro, una época, terrorismo. Sí, claro. ¿Qué es lo que está viendo Vaca Narvaja? Bueno, la posibilidad de que China sume a la Argentina a los BRICS, ¿no? Los BRICS, que son estos países emergentes, que son los más prometedores. Este término BRICS surge más o menos a comienzos de los 2000. Y son, digamos, BRICS, la sigla quiere decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿sí? Ahora, lo cierto es que este grupo es un bloque. Sí, pero que no ha llegado, digamos, no ha logrado a lo largo de los años desarrollar una agenda común. Para nada. Ni tampoco elevar la presencia de los países emergentes en las instituciones internacionales, ni de peso económico, ¿no? Además, este grupo de BRICS en los últimos años se deterioró bastante. ¿Por qué? Porque Bolsonaro
no le interesa, digamos, tener una agenda común con las BRICS, sino que va más por acuerdos bilaterales y no le interesa mostrarse, claro, Bolsonaro no le interesa mostrarse demasiado con China ni con... bueno, y si digamos se apunta más a lo que es Estados Unidos en su momento y tiene otra estrategia de comercialización, ¿no? Y con Rusia, porque Rusia también es parte de las BRICS. Entonces, ahora yo lo que me ponía a pensar, esto que me parece una tomada de pelo total, porque si nos ponemos a pensar, bueno, ¿quién forman parte de las BRICS? Bueno, China, India, Brasil, Rusia. Bueno, ¿cuál es el PBI de China? 14 billones de dólares. ¿Cuánto es eso? 40 veces el PBI de Argentina. ¿Cuánto es el PBI de India? 2,8 billones de dólares. Es 8 veces el PBI de Argentina. Brasil, 1,8 billones de dólares. Es 5 veces el PBI de Argentina. Y lo mismo que Rusia. Es 5 veces el PBI de Argentina. ¿Qué va a hacer Argentina ahí? ¿Qué va a hacer? Dejen de... O sea, me parece que están vendiendo humo con esto y Argentina no está al nivel de estos jugadores, claro, en lo que es el comercio exterior y la capacidad productiva, ¿no? Recordale a nuestros oyentes qué es el PBI. El PBI o PIB es, bueno, digamos... Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno, que es como se mide un poco la producción o la riqueza de los países. Básicamente la definición es los bienes y servicios finales que produce una economía en torno a un año, ¿no? Bueno, algo te adelantaba Silvio hace un ratito, bueno, que Alberto planteó ante Dios John mío. Kerry, ¿no? Este enviado de Joe Biden. Sentate si estás del otro lado, sí, sentate, doctor Manzano, en serio te digo. No se puede creer. Lo que planteó es que la deuda con el FMI sea canjeada por acciones climáticas. No quiere pagar a Alberto de ninguna manera, no quiere negociar, no quiere plan, no quiere nada. Hablando de humo, de vender humo. Claro. Bueno, Alberto, ¿qué dijo? Dice, el shock climático y financiero, producto de una crisis generalizada de deuda, no son compatibles para un mundo mejor. Luis Juez está áspero. Bueno, y habló de una categoría en el mundo que son los acreedores ambientales, que son los países menos desarrollados. Claro, ¿qué quiere decir acreedores ambientales? Lo que Alberto está queriendo decir es que hay países menos desarrollados que se tienen que aguantar la contaminación de los países más industrializados, más. Entonces dice, bueno, somos una suerte de acreedores y necesitamos créditos y DEC para fortalecer un poco nuestras economías y generar cambios en la matriz energética. Bueno, un delirio con tal de no pagar. Se deben haber reído mucho. Mirá que le van... a ver, Argentina tiene como el 60% de la cartera del FMI. De toda la deuda que tiene el FMI dando vuelta, el 60%. Mirá que si se la van a perdonar por cambio climático. Es increíble. No se puede creer. Increíble. Vamos, dale. ¿Cuánto queda? ¿Poquito? Dale, ¿cuántas más tenés? Y tengo un par. Dale, vamos. 5 minutos tenemos, dale. Bueno. Estamos bien. Bueno, ayer se publicó también, el INDEC publicó el indicador sintético de la actividad de la construcción. ¿Qué es? Es un reporte, un informe mensual que hace el INDEC, mide la evolución justamente del sector de la construcción y toma como referencia los consumos de insumos de la actividad, ¿no? O sea, el consumo de asfalto, de cal, de cemento Portland, de grifería, de hierro, bueno, son 15 productos y así se elabora este informe. Bueno, lo que dice... este informe sintético de la construcción, esto es del mes de julio y dice que la construcción marca un crecimiento del 19,8% en julio respecto a julio del 2020, ¿no? Interanual. En los primeros 7 meses del 2021 la suba respecto al mismo periodo del año anterior es del 53,3%. Y a su vez, en julio, digamos, este índice muestra un crecimiento del 2,1% respecto al mes anterior, ¿no? Uh-huh. Lo contrario, acordémonos que ayer habíamos hablado del indicador de la producción manufacturera, del IPI, y habíamos visto que en julio cayó respecto al mes anterior, a junio, ¿no? En este caso, la construcción no cayó, sino que ha crecido respecto al mes anterior. Un informe muy interesante que hizo la Fundación Libertad y Progreso nos da cuenta de que la inflación registrada en los primeros 21 meses de la presidencia de Alberto Fernández, bueno, es superior a la inflación que en ese periodo de tiempo tuvieron los gobiernos de Cristina Kirchner, el último, y el gobierno de Macri. Es decir, si comparamos los primeros 21 meses de la presidencia de Alberto Fernández, la inflación acumulada alcanzó el 87,4%.
ese mismo indicador, digamos, la inflación registrada durante los primeros 21 meses de la presidencia de Cristina Kirchner, calculada en su gobierno, en su primer mandato, fue del 47%. Y ese mismo indicador, en la época de Macri, trepó al 67%. Es increíble los números que estamos hablando de inflación. Uno ya los naturaliza, pero pensar que en 21 meses la inflación acumulada fue el 87%. La verdad que esto es lo que es vivir al margen del mundo. Sí, totalmente. Bueno, por último, tengo varias, pero bueno, vamos a cerrar acá. ¿Se acuerdan que ayer o antes de ayer el presidente tuiteó defendiendo esta medida pésima que han tomado respecto al cepo a las exportaciones de carne? Sí. El presidente lo que tuiteó dijo: no es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Bueno, esto es un estudio del movimiento CREA y lo que dice es lo siguiente. En promedio, un kilo de carne en Argentina sale $6,53. En Francia, ese valor es de $19,52. O sea, $6,53, $6.50 versus $19.50 en Francia. En Holanda, un kilo de carne sale $26. En el Reino Unido sale 11. En España sale 12. En Israel sale $21. Un kilo de carne en promedio. En China sale $12. En Japón sale 20. En Rusia sale 7, en Australia sale $18 el kilo de carne en promedio. Es decir, todos los países sale mucho más cara la carne en dólares que en Argentina. O sea, no sé qué precio internacional está hablando. Sigue mintiendo. Y en el Mercosur también. Bueno, y si querés voy a la última, cortita. Sí, dale, vamos. Hay un problema en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, la ministra de Economía, envió una carta al Congreso. ¿Qué pasa? Que si no se amplía el presupuesto, el límite de deuda pública en el Congreso tiene que autorizar nuevas, tiene que autorizar nueva deuda pública que podría tomar el Estado. Uh-huh. Si no la autoriza, bueno, dentro de poquito Estados Unidos se va a quedar sin efectivo. ¿Cómo? Claro, ¿te acordás que sucedió hace algunos años cuando Barack Obama era presidente? Bueno, pero igualmente emite la Fed y chao. Bueno, no, pero si no, a ver, cuando el Banco Central emite, a contraprestación el Tesoro se endeuda. Claro, por supuesto. Bueno, si el Tesoro no puede emitir deuda, el Banco Central no le puede imprimir. La Fed no le puede imprimir. Entiendo. Bueno, lo que necesita justamente es el permiso del Congreso para que el gobierno se endeude. Y así, bueno, obtener el dinero que necesita justamente para eso. Pasó, claro, el lockdown creo que le llamaron, con Obama hace algunos años. Sí. Bueno, están cerca de esa situación, así que, bueno, probablemente pronto se apruebe en el Congreso de Estados Unidos un paquete de leyes que van a tener que ver, entre otras cuestiones, con ampliar la red de seguridad social, pero además con ampliar el límite a endeudarse que tiene el gobierno de Estados Unidos. Dicho esto, cerramos la agenda económica y cerramos el resumen del día de hoy.